Las predicciones de Deseret Tavares, la vidente más famosa del mundo. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a esperar un momentico para que todos entren. El día de hoy vamos a dar predicciones y vamos a hablar de desastres naturales, de la guerra. Vamos a hablar de la caravana. También vamos a hablar de poquito de política. Vamos a hablar de cosas que han acontecido también. Y también vamos a ver qué es lo que nos avecina en este próximo año, más que nada. Quiero también hablar un poquito de las cosas que no hemos tocado, temas que no hemos tocado como extraterrestres. Quiero ver un poquito más allá, a ver qué viene más un poquito más lejos de este tiempo, y vamos a ver en qué dirección se dirige el mundo. Creo que es importante que nosotros veamos como humanidad en qué dirección estamos yendo, qué está pasando a nivel energético, cómo eso nos afecta, y hay tratar de entender por qué los cambios climáticos y los desastres naturales. Entonces quiero que nosotros nos enfoquemos en ese tipo de cosas para que podamos también entender por qué estamos pasando las diferentes fases y cambios que estamos viviendo en este momento. Esta luz me molesta. Entonces estoy preparando la baraja para poder empezar la lectura y darle la oportunidad a las personas que se están conectando en este momento para que lo puedan hacer. Predicciones que se han cumplido. Encontraron el submarino Ara, que habíamos dicho más de un año atrás que lo iban a encontrar. Volcanes que se han activado, que los guías mostraron en las diferentes lecturas anteriores que iban a pasar, como el volcán de Italia, la otra erupción del volcán de Guatemala, que lo pronosticamos después de la primera, y pronosticamos también el volcán de Guatemala al inicio. Erupciones en el Popo, que está por tener una erupción mayor, y también fui la primera que dijo eso. Volcán, temblor en Japón, tsunami de Indonesia con el volcán, y temblor en Ecuador, tiroteo de Chicago, tiroteo de Pittsburgh, de Maryland. También habíamos dicho en términos de farándula, embarazos del Prince Harry con su esposa, y Jackie Bracamonte, que es que tendría 2 niñas gemelas. 2017, enero, tuve una gira en México donde hablé de que Maluma era homosexual. También hablamos de la explosión en la refinería de Canadá. Me sorprende que mi compadre en Hoy se haya robado la nota de Maluma. Bueno, no me sorprende. De Maluma, diciendo que primero que no era gay, y ahora sale con que Maluma va a salir del closet. Entonces el compadre se vive robando las predicciones. También dijimos que AMLO iba a ganar las elecciones de México. No hemos visto cómo eso impacta a México, lo vamos a ver en breve. ¿Y qué más hemos visto? Han salido muchísimas predicciones que se han cumplido, y pues en este momento pues quiero volver a consultar la baraja, a ver qué más nos dicen y a ver qué podemos aprender, no solamente de eso, sino también ver qué nos depara el futuro.
Quería también decirles a ustedes que las predicciones son un resultado de mucho conocimiento, pero más que nada de pulirse uno, de mucha disciplina, de preguntar tanto, de tener esa conexión con el guía espiritual, de estar cada día cuidando eso. No es el resultado de repetir las predicciones de otras personas, porque a mí me gusta escuchar la información de mi guía. Lo hago yo con mucha dedicación, con mucho cariño, lo hago porque en realidad creo en lo que yo hago, porque porque lo hago porque yo en realidad creo en lo que estoy haciendo. Lo hago con el fin de que ustedes puedan tener una alerta, pero también puedan tener la oportunidad de ustedes trabajar su don, de poder crecer el don que ustedes tienen, porque yo sigo pensando que todos lo tenemos. Es una dedicación a algo que nosotros todos podemos activar. Espero que todos ustedes no tomen las predicciones como una manera negativa, sino que lo vean como una manera que nosotros podamos también conectarnos. Es importante que nosotros nos podamos conectar con los guías espirituales, poder tener conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor y poder también entender la razón y la lección por la cual nosotros estamos aquí. Yo quiero que ustedes sepan que yo sin ninguna duda obtengo la información que obtengo por medio de mi guía espiritual. Lo hago a través de muchas preguntas, de preguntarles a ellos constantemente, de poder estar enfocada y conectada con él para que él pueda darme la información. Entonces me gustaría que ustedes pudieran también tener esa oportunidad de hacer eso, de poder conectarse, de preguntar, para que ustedes tengan las respuestas también que están buscando. Las respuestas vienen de adentro, vienen del guía espiritual, vienen al resultado de mucha pregunta, de mucha meditación, de insistir por una respuesta que finalmente el guía la da y que sin ninguna duda es una respuesta verídica. Me preguntan mucho qué pasó con el temblor de México. Yo lo sigo viendo. Tal vez puede ser el tiempo. No quiere decir que el evento no pase. En México va a haber un temblor devastador en la Ciudad de México. Lo vivo pronosticando. Sigue en pie eso, porque yo vuelvo y pregunto y el resultado es lo mismo. A veces el tiempo cambia. Los guías dicen, te dan una idea de la fecha, pero tú no sabes si es este año o el próximo, pero el evento sí pasa. Entonces, ¿qué podemos decir del temblor de México? Que necesitamos prepararnos, que necesitamos organizar nuestra vida, de ver cómo nosotros estamos energéticamente, espiritualmente, cómo estamos dentro de nosotros mismos, para que nosotros podamos estar preparados para cualquier cambio. Y no se trata de ser santos, se trata de tener una conexión divina con el espíritu y con el guía, para que él pueda alertarnos y decirnos, no entres a ese edificio ahora, o vete de vacaciones, o sal de la ciudad. Se trata de ese tipo de conexión, para que nosotros podamos tener la guía y saber en el momento en el cual las cosas van a pasar, para que pasen. Entonces yo espero que todos ustedes puedan encontrar ese espacio donde el espíritu les habla y les da las respuestas y les da las noticias a lo que ustedes están queriendo averiguar. Yo quiero que ustedes lo experimenten por sí mismos, no que me crean a mí, sino que ustedes también puedan tener la dicha y el regalo de poder ver eso. Entonces es muy importante que ustedes puedan tener esa oportunidad de hacer eso. Entonces el día de hoy voy a preguntar sobre Latinoamérica. Vamos a empezar con lo que viene siendo las caravanas y vamos a preguntar qué es eso. En el pasado los guías dijeron que las caravanas traían caos,
que traían enfermedades, que traían problemas en la frontera y de este lado. Entonces, y que los niños serían usados como escudos para que estas personas pudieran tener cumplir un objetivo. Entonces, me da mucho dolor que estos niños, pudiendo estar en sus casas, seguros, estén en campamentos en la frontera y que sean usados para que puedan tener un beneficio, y los padres no piensan en lo que viene siendo la seguridad de sus hijos, que es más importante que cualquier cosa. Entonces vamos a preguntar qué pasa con las caravanas, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con ellas, y después vamos a preguntar a dónde van a parar estas personas. Entonces les pido a todos ustedes que no se peleen en las redes, porque veo que a veces se pelean y empiezan a discutir unos entre otros. Simplemente los comentarios negativos, si ustedes ven uno, repórtenlo. Yo también lo haré y bloquearemos a las personas que están hablando negativamente, pero no nos pongamos a pelear. No se trata de tener discordia ni nada, sino se trata de que nosotros podamos tener un mensaje, podamos compartirlo y podamos tener un poco de información. Y quiero que ustedes usen esto como una manera para que ustedes también se puedan enfocar y tener una conexión a enfocarnos más que nada en eso. Vamos a comenzar. Entonces denme un momentico, para con eso yo me conecto y escojo la baraja y vamos a empezar. A ver. Ok, entonces voy a preguntarle a la baraja qué es lo que va a pasar con las personas que están en las fronteras y la caravana que viene. Les recuerdo, el día de hoy es noviembre 29, 2018. Aquí estoy en Los Ángeles, son 5:30 de la tarde y vamos a ver qué dice. Dice que vendrá otra ola de personas que vienen a ser parte de las caravanas. Ya sabemos que vienen otra caravana desde Brasil, Ecuador y Venezuela, pero dice que vendrá otro movimiento nuevo. Dice que es algo que no va a parar. Dice que estas personas estarán en una posición donde esa posición, dice que ellos empiezan a quedarse como en una situación a la deriva, que estas personas van a hacer un sacrificio que los vamos a ver, que el número empieza a bajar, especialmente alrededor de marzo, que habrán muchas personas que camparán ahí, que van a estar ahí por más o menos 3 meses. Llegan 2 caravanas más a México, grandes, y muestran las cartas que es una situación que cambia, que puede volverse en una situación muy crítica y violenta en México, porque veo que es una situación donde la gente se empieza a desesperar y se las empieza a desquitar unos con otros. Veo que se van a empezar a bajar los recursos económicos en ese país, en México, y muestra que empieza a entrar otro tipo de presión o de acción de otros gobiernos o de otras partes o organizaciones, pueden ser del exterior. Se empiezan a involucrar organizaciones del exterior para tratar de arreglar este problema.
Tijuana se va a volver un caos y va a haber una desesperación de personas que están llegando a Tijuana, donde Tijuana se va a volver extremadamente peligroso, donde las personas van a estar actuando agresivamente y vamos a ver gente que va a querer entrar en las casas de otras personas. Entonces muestran las cartas que esa actitud entre los que están llegando a Tijuana queriendo agredir, o queriendo tener, por ejemplo, un lugar donde vivir, forzando a personas que hagan cosas, incluyendo invadiéndoles lugares o casas, se va a poner un poco fuera de control. Dice las cartas que vendrán ejércitos o organizaciones de otros países para tratar de arreglar la situación en las fronteras de Estados Unidos con México. Habla de que vendrá ayuda monetaria de otros países, pero también habla de que esa ayuda monetaria de otros países no necesariamente se van a usar para ese tipo de ayuda humanitaria. Dice que muchas personas se van a dar por vencidas porque se van a llenar de frustración por el proceso de documentación que tendrán que hacer. Dice que van a haber bastantes arrestos en lo que viene siendo la ciudad de Tijuana, con personas que están ahí y que empezarán a hacer arrestos alrededor del país. Entonces, México va a empezar como a movilizar un levantamiento, un movimiento legal, pero es un movimiento que se debió haber hecho desde el comienzo, porque es como que empiezan a tratar de arreglar un problema que ya se sale de control porque la gente ya está en México. Dice que el problema de inmigración en México se pondrá muy, muy crítico. Veremos cómo, ahora vamos a preguntar un poquito más cómo le va a ir a México con toda esta gente. Veo muchos haitianos en México, entonces veo que los haitianos empiezan a emigrar hacia el norte y vamos a ver muchos haitianos, mucha gente de color en México. Dice que en México se va a poner la situación extremadamente crítica porque muestra que el índice de crimen, especialmente de robo, se va a poner muy, muy fuerte, más de lo que ya estaba. Hablan las cartas de que es un problema que se ve fuera de control, que no va a haber mucha interferencia del gobierno de México para pararlo. Veo que va a llegar mucho más gente de ahí, de Latinoamérica, pero también llegarán de otros países, porque veo mucha gente de otros países que no hablan español y que hablan otro lenguaje. Entonces habla mucho de que el caos en México a raíz de la crisis de inmigración se va a poner muy crítico. Veo que México va a tratar de buscar una solución en un punto legal, pero no los va a bastar. Habla de que va a haber violencia en México a raíz de de la invasión de las diferentes personas de diferentes países. Veo que va a haber violencia y veo manifestaciones de jóvenes en México ya protestando y queriendo poner un alto a los problemas que están pasando en México a raíz de lo que es los inmigrantes. Veo que no va a haber empleo en México. Y veo que la situación económica en México definitivamente hay una decadencia económica bastante crítica. Dice que arrestarán personas, pero eso no va a resolver el problema. No veo que México vaya a tomar fuerza o vaya a hacer algo muy fuerte
en términos de deportar a las personas de su país y que cuando lo quieran hacer, México estará muy limitado para deportar personas. Entonces, habla de que se harán promesas, pero habla mucho de que el gobierno no cumplirá con lo que ellos están diciendo que deben hacer. Los inmigrantes, vamos a ver si se quedan en México o si cruzan, pero las cartas dijeron que no entraban anteriormente. Vamos a preguntar. Dice que las caravanas van a descubrir muchos niños robados. También desaparecerán bastantes personas que estaban en las caravanas y de pronto no llegaron de regreso ni están por ningún lado. Que va a haber como van a tratar de hacer un registro, pero en ese registro va a figurar mucha gente que no aparece. Dicen las cartas que tienen que tener cuidado porque las caravanas traen mucho tráfico de personas y dice que habrá mucha gente que desaparecerá y morirá y nadie va a poder hacer nada. ¿Qué pasará con las caravanas? Vamos a ver si entran. Dice las cartas que tienen que tener cuidado porque van a querer forzar entrar a Estados Unidos porque muestran mucho que lo harán con presión y con un gran número de personas. Estados Unidos no los van a dejar entrar, pero muestra que ellos pueden usar fuerza y entrar dentro del territorio americano, convirtiendo la situación en un caos, saliendo de control. Dice que Estados Unidos les pondrá muchísimas trabas para que ellos no entren, pondrán fuerza, cambiarán mucho el sistema de cómo están haciendo las cosas. Habrá muchísima confusión, marca que va a entrar gente por agua y habrá gente que la van a encontrar muerta en las orillas del mar o del río intentando pasar. Habla muchísimos niños que se pierden en las caravanas tratando de venir acá. Pierden contacto con sus papás. Habla mucho de muchos niños que pierden el contacto. Dice el guía que el plan es están esperando otros para entrar en una forma masiva. Las cosas las pueden ver un poco calmas en la frontera, pero no se van a quedar calmas. Dice que habrá mucha desesperación, que no van a llegar a ningún acuerdo, que pondrán muchos problemas. Veo mucha suciedad, veo que la frontera huele a feo. Dice que la gente está mintiendo, muchas de las personas se darán cuenta que están mintiendo. Dice que las personas que vienen en las caravanas también tendrán movimientos con droga, que van a haber muchísimo caos. Hablan de que las personas terminan por irse de la frontera y buscar otros lugares en México, pero de México no creo que salgan. Dice que que descubrirán que las caravanas no eran necesariamente lo que decían, sino se comprobará que era un grupo de personas detrás de esto que incluye un gobierno poderoso.
Anteriormente yo dije que Rusia estaba detrás de esto y vuelvo y lo sostengo. Dice que se comprobará sin ninguna duda que Rusia, Venezuela y otro país, creo que es al sur de Latinoamérica, estuvieron detrás de estas caravanas. Muestra que el movimiento aún va a crecer más. Dice que hay muchos movimientos ilegales con las caravanas, que muestra que esos movimientos ilegales, incluyendo tráfico de niños y prostitución, se va a mover en este mismo movimiento que está ocurriendo en México. También habla de que va a haber mucha violencia de los que llegan con los anfitriones, o sea, los mexicanos. Dice que para México esto se convierte en un dolor de cabeza y que lo verán como una traición con naciones que supuestamente estaban aliadas con México y les dieron la espalda. Esto habla mucho de nuevos amigos de México creando el caos pensando que se iban a aliar. Entonces, va a morir mucha gente con esto. Dice que a raíz de las caravanas, el proceso de inmigración, documentos y cosas por el estilo va a ser completamente cambiada. Que la presión de las caravanas va a cambiar el sistema de inmigración en Estados Unidos al punto que va a haber mucha gente enojado por el cambio que hubo a raíz de las caravanas. Que cambiarán tres cosas grandes en lo que viene siendo el proceso de inmigración. Van a cancelar perdons y va a haber un monitoreo, un chequeo de antecedentes de personas muchísimo más fuerte. Dice que ese chequeo de antecedentes que existirá en este país lo implementarán en todos los otros países con frontera. Habla de que eso despierta para que los países tengan un cambio bastante fuerte y que la base de datos de cada país concerniente a cada una de las personas que vive en ellos se conecte con países como Estados Unidos y los demás países alrededor del mundo. Entonces, el movimiento de las caravanas inicia un protocolo completamente diferente que afecta a todo el mundo. Entonces, habla de muchas investigaciones, habla de que definitivamente va a haber muchísimos arrestos. Las leyes que había antes, donde anteriormente tal vez no daban prisión por ciertas cosas, ahora las van a dar. Entonces, como el presidente había anunciado que las personas que entren aquí serán arrestadas, va a haber personas que sean sospechosas o sean ilegales o que entren ilegalmente al país, irán presas. Anteriormente te deportaban y ya dice aquí que va a haber muchísimos arrestos debido a situaciones o estatus ilegales en el país. Dice que se complica, que va a haber manifestaciones, va a haber un caos y puede haber hasta una guerra civil entre personas a raíz de la tensión que empieza a generar las caravanas y la presión. Dice que afecta el punto económico porque muestra que de un punto económico a Estados Unidos sí les afecta. Habla de que va a haber leyes que van a ser mucho más enforzadas y que ahora vamos a tener un cambio donde
la policía y el gobierno federal con el gobierno de inmigración van a poder hacer el mismo trabajo, o todos se conectan o todos tienen la misma oportunidad de poner cargos o tienen el mismo poder de ejecutar ciertas cosas. Dice que definitivamente aquí adentro en Estados Unidos cambian muchísimas leyes a raíz de esto. Dice que crea confusión. Vamos a preguntar qué es lo que viene 2019 para Estados Unidos. Dame un momento. Va a haber muchas confusiones, especialmente lo que viene siendo en febrero. Dice que Estados Unidos tomará una acción legal alrededor entre marzo y mayo del año entrante, pero dice que toma una acción fuerte y agresiva en un territorio diferente. Dice que el problema de las caravanas no lo vamos a ver más o menos calmado, donde ya vemos que ya sale de esta alerta roja que estamos alrededor de julio o agosto. Entonces este problema va para largo. Vamos a tener un confrontamiento de guerra de Estados Unidos con otra nación del Asia. Las cartas lo confirman que sí. Hablan las cartas de que el año entrante es un año un poco difícil porque muestra acontecimientos donde finalmente se van a ver eventos. Dice que esos eventos muestran que causan confusión, que causan una inestabilidad. Veremos que el país en un punto económico está más o menos bien hasta alrededor de julio o agosto, y después la economía cae ahí en ese punto. Dice que veremos un cambio bastante drástico con el gobierno de Estados Unidos y cómo el mundo lo ve, porque sí levantará armas contra alguien. Desastres naturales los voy a ver en la bola de cristal. Entonces después vamos a mirar a ver de qué se trata. Vamos a ver cómo le va a ir a México con el nuevo presidente Andrés, ¿cómo es que se llama? AMLO, ¿cómo es que se llama? López Obrador. Dice que él va a deshacer bastantes relaciones que él tiene que México tiene con otros países, que al inicio mostrará como que si viene con una mejora económica, y al poco tiempo México empezará a tener un cambio económico bastante fuerte, y veremos que él empieza a ejecutar un plan, cambiará leyes, cambiará la manera de cómo se hacen ciertas cosas en México, pondrá muchísimas restricciones, veremos un cambio económico bastante fuerte, hablará de cambiar el salario, pero será un punto negativo para México, y muchas personas empezarán a pensar o a salir de México a raíz de los cambios que él está
poniendo o implementando en el país. Que veremos que él tendrá un cambio bastante fuerte. Yo diría lo veremos alrededor de octubre y también lo veremos después del segundo año, entrando en el tercer año de mandato. Dice que el resultado para México es devastador con lo que viene siendo la presencia de este nuevo presidente en México, que él mostrará que él está aliado con otras naciones desde el principio, y eso va a poner en riesgo la economía de México y también los aliados de México, creando confusión o distanciamiento de otros países que están apoyando a México, ahuyentando a sus amistades. Esto es muy grave. Hablan las cartas de que este cambio de México con este nuevo presidente muestra que viene con una idea de control, viene con una idea de bajar, ¿cómo se dice? Poner presión, o también de sublegar a un gobierno que es fértil, que cambiará la fertilidad del país en un punto económico y la va a poner en un punto muy, muy decayente, creando muchos problemas económicos. Devaluará la moneda en México a raíz de las decisiones que él tome. Al principio verán que la moneda en México se estabilice y después van a ver cambios bastante fuertes. Van a ver mucha presencia de lo que viene siendo el gobierno de Maduro en México. Van a ver muchas similitudes y van a ver que él empezará a hacer un cambio poco a poco en México, y México va a tener un cambio, una baja en un punto muy rápido, y se empezará a ver como Venezuela. Mucha gente va a salir de México por él. No veo que es algo positivo. Vamos a ver Argentina, porque hace rato mi guía estaba diciendo Neuquén. Entonces quiero preguntar qué va a pasar en la Patagonia. Neuquén va a haber una explosión de un volcán. Que está o en el hielo o en el agua, o las dos cosas. La explosión de un volcán en la Patagonia de Argentina. La carta de la torre lo confirma nuevamente. Había salido cuando la corté. Muestra que va a haber 3 eventos en lo que viene siendo la Patagonia o lo que viene siendo el área de Neuquén. Dice que uno será más fuerte que el otro, y finalmente hay una explosión. Y hay temblores en la Patagonia, que viene siendo el área de Neuquén. Entonces, ya también hay un desastre con una refinería de lo que viene siendo de petróleo, o algo que tiene que ver con petróleo en esa área. Entonces, tengan cuidado. Voy a hacer una tirada de lo que viene siendo los próximos 5 años en lo que es Estados Unidos, porque quiero ver exactamente cuándo es esta guerra que al final se detona. Ahora, yo pienso, es mi opinión y lo que a mí me han dicho, mis guías han dicho que la Tercera Guerra Mundial hace rato que comenzó, que es una guerra silenciosa,
que es una guerra que está pasando, solo que nosotros no nos están, ¿cómo te digo? No la vemos tan alarmante. Entonces, vamos a ver muchos problemas en Estados Unidos que tienen que ver con problemas de civiles. Yo sigo diciendo que va a haber una guerra civil, un disturbio bastante fuerte. Veo que va a haber una división en el país, porque eso es lo que hace rato yo estoy viendo y lo que dice el guía. Por eso yo les digo a ustedes que nos tenemos que unir, porque esta división nos trae guerra y nos trae caos, y los únicos que perdemos somos nosotros. Tres naciones contra Estados Unidos, vuelve y sale en la tirada, al final de la tirada. Habla de que es una situación donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que vamos a ver un ambiente de guerra y vamos a ver el gobierno alzar armas el próximo año contra una nación. Se calma y después nuevamente vuelve a haber una guerra entre Estados Unidos. Dice que es una situación donde vamos a ver que el país, el mundo, lo veremos como si está fuera de control. Muestra que va a haber muchos problemas en un punto económico. Hablan las cartas que al final de 5 años veremos que muchísima gente murió, y muestra una destrucción de muchísimas más ciudades. Las cartas dicen que de la noche a la mañana nosotros seremos atacados como si fuéramos, que hubiéramos sido engañados, y que será casi a las oscuras, que Estados Unidos no va a poder ver el enemigo venir, que el enemigo vendrá y lo sorprenderá y tomará acción encima de él sin que Estados Unidos se dé cuenta. Habla que Estados Unidos será engañado, y que su enemigo pretenderá ser su amigo, y cuando Estados Unidos se dé cuenta, el enemigo está en casa. Habla mucho de que Estados Unidos se despierta y el enemigo está en casa, está invadido y no se dieron cuenta. Entonces, cuando yo pregunto en los próximos 5 años qué pasa, dice que principios del año entrante veremos un acto de guerra de parte de Estados Unidos al principio del año. Después las cosas se van a calmar y nuevamente perdemos el control de lo que viene siendo la paz, y otra vez entramos en conflicto en la mitad de la tirada, que es alrededor de 2 años y medio a 3. Muestra las cartas que hay un conflicto en el presente, la cual se está llevando en una manera amistosa, la cual no lo es, y que ese conflicto se va a agravar, y finalmente veremos una guerra que puede durar un corto plazo, y puede tener un impacto bastante fuerte, porque ahí sale mucha gente que muere. Me han preguntado mucho de contacto extraterrestre. No he tocado ese tema con las cartas. Vamos a hablar de de lo que viene siendo eso y qué es lo que podemos esperar.
las cartas dicen que volverán seres a la tierra a pasar un cambio que la tierra pasará o está pasando, el cual será un cambio bastante rápido. Dice que es un cambio que está ocurriendo ya, que muchas personas no se han dado cuenta, que muchos de los extraterrestres ya están alrededor de nosotros, trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo, que tendremos lo que viene siendo como una interferencia, una ayuda de ellos en el medio del caos. Hablan las cartas que ellos retornan y se hacen visibles a las personas cuando la guerra o el caos ya esté ocurriendo. Dicen que ellos retornan nuevamente, que hay civilizaciones y personas que han estado en contacto con la tierra, a las escondidas, ayudando y tratando de calmar la situación, incluyendo cambiando eventos. Dice que ellos vienen y se hacen visibles hacia la gente, no como dioses, sino como seres que traen una enseñanza, un alivio o incluyendo para ayudar a sanar y cambiar el planeta. Entonces, contacto de seres extraterrestres, dice que hay muchísimos alrededor del planeta, que muchos de ellos están escondidos en lo que viene siendo las montañas, en lugares lejanos, en otro continente, no aquí. Están hablando de continentes arriba, alrededor de la Antártica, pero pegando en el lado de Europa, no en las Américas, en este continente. Muestra que veremos ciudades que salen de la tierra, que veremos naves que salen del agua y ciudades que salen del agua también. Y ahí entenderemos que siempre ellos estuvieron con nosotros. Muestra que nosotros hemos estado en cierta manera ciegos. Las cartas hablan de que nosotros hemos estado ciegos ante la presencia de estas personas que siempre han estado dentro de nuestra sociedad, incluyendo muestra de que ellos han estado trabajando y siendo parte de decisiones importantes que involucran también el gobierno. Muestra que el gobierno, la parte legal, nos ha confundido, que nos ha mentido, y muestra también que nos ha dado información que no es correcta, que nos han enseñado a temerles, y hablan las cartas que veremos una parte de ellos que es completamente diferente a lo que nosotros esperábamos. Muestra que nosotros los vemos como seres como que si les tuviéramos miedo o tenemos un concepto diferente de ellos, y las cartas dicen que los veremos como seres que vienen a enseñarnos y no que nos vienen a atacar. Entonces el contacto con seres extraterrestres ya se está dando. Muestra de que nosotros no nos hemos dado cuenta y que finalmente tendremos ese contacto frente a frente con ellos. Dice que podremos hablar y comunicarnos con ellos y verlos tal y como son. Entonces ahora vamos a ver la bola. Vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a ver. La bola tiene un portal, un lugar que es donde ella tiene un punto. Uno lo tiene que buscar. Volcán en el medio de la nieve. Veo el fuego, veo la nieve. Veo que de lejos hay un pueblo que mira el volcán con la nieve. Y hay una grieta en la mitad que se parte en dos. La montaña hacia abajo, la grieta se abre. Y eso es en febrero. Los números que dan es 2 o 3. Eso es febrero, marzo o puede ser semanas.
Hay otra explosión bastante grande en una fábrica. Y esa fábrica tiene un combustible. Y veremos esa explosión bastante fuerte. No sé si es nuclear o lo que viene siendo una fábrica de combustible o algo. Pero hay una nube extremadamente grande que cubre la ciudad a raíz de esa explosión. Muertes en las escuelas del centro de Estados Unidos de niños chiquitos de primaria. Qué feo. El uniforme de los niños es azul oscuro. Azul oscuro o el suéter es negro con y camisa blanca. No sé si es una escuela privada o pública, pero veo los niños corriendo. Veo muchísimos medios de comunicación en las afuera de la escuela y veo como si fuera un bomb squad fuera de la escuela tratando de sacar niños. Es muy grave porque normalmente un tiroteo no se ve así con tanta actividad. Esta vez es como una treta de bomba o una bomba en la escuela, Dios santo. Río Mississippi tiene un desborde en la mitad del país, en la parte de arriba de donde baja. Y hay pescados donde el río se desborda y pasa, hay pescados y cosas que se quedan atrás. Muchas cosas que son como rosadas. Inundación en la parte de abajo de la Florida y las Bahamas. Temblor en lo que viene siendo la parte de arriba por el lado de Yellowstone que se empieza a despertar. Ya lo vamos a ver con mucha actividad, ya no es un mito, si se despierta, si se puede despertar, lo vamos a ver ya despierto. El volcán empieza a despertarse con mucho movimiento. El Popo va a tener erupción. Lo veo finalmente teniendo una erupción bastante agresiva y dos pequeñas que le siguen después de eso. Volcán de Italia tendrá más erupciones. Y es muy grave porque muestra un pueblo completo afectado a raíz de esa erupción. Chile. Chile y Perú tienen que tener alerta, lo que viene siendo Chile, Perú y Argentina. Hay un volcán que toca esos tres países o afecta a esos tres países y lo veremos finalmente que tiene esa erupción. Temblor en la ciudad de Lima. Ecuador y después Venezuela. En Venezuela se caen edificios. En Venezuela va a haber un temblor extremadamente fuerte. Y veremos Venezuela, Ecuador, Perú, Chile. Y después veremos movimientos arriba aquí. Vuelve y cae en Centroamérica, afectando demasiado a lo que viene siendo Guatemala. Y después un temblor devastador en lo que es El Salvador. Ese temblor en El Salvador trae problemas críticos porque hay agua que entra a las ciudades de El Salvador. No sé si es a raíz del terremoto, no sé si es un tsunami o es inundación después del terremoto o las dos cosas a la vez.
Nueva Zelanda también hay un temblor bastante fuerte en esa área. Tres países alrededor de España, chiquitos, y tres temblores de diferentes magnitudes, chiquitos en lo que es en España, en la parte de abajo. Si tiene España o un lago, veo más pescados y veo más inundaciones sacando ballenas, delfines y pescados debido al agua caliente en el mar. En México sí va a temblar. Sí, el temblor sale ahí. Lo veo clarito. Veo la gente saliendo, veo que es durante el día, saliendo corriendo, veo los carros en la mitad, en el tráfico parados a raíz de eso. Y vuelve y tiembla en lo que viene siendo en el lado de Monterrey, en el lado sur de México. Y después en la frontera arriba. El año entrante va a temblar en todos lados. El año entrante tiembla en todos lados. Hay temblores por todos lados. El año entrante será el año de los temblores. Nosotros vimos este año que era el año de los volcanes y no han parado. Iniciamos el año 2018 con predicciones de volcanes y vuelvo y veo volcanes, han pasado volcanes por todos lados. El año entrante tendremos volcanes, pero también tendremos muchísimos temblores en todos lados. El año entrante será el año de los temblores y vamos a ver incendios devastadores en lo que es el Canadá, en el centro del país, para el lado de lo que es el este del país. En Japón no va a dejar de temblar y eventualmente vamos a ver que va a desaparecer porque yo veo que Japón ya no va a estar. Entonces hemos visto desastres naturales, hemos visto lo de las caravanas, hemos visto lo de los extraterrestres, hemos visto los tiroteos que continúan. Vamos a ver mucho movimiento en lo que viene siendo las calles de Estados Unidos. Vamos a ver toque de queda en algunos lugares, especialmente en México veremos eso por problemas con las personas que llegan. Veo que es un fenómeno que no va a parar, que es el comienzo de un gran cambio. Tenemos que tener comida en casa guardados porque vamos a ver cosas que no hemos visto anteriormente. Yo no veo que el mundo mejore, yo veo que es el comienzo de un gran cambio. Entonces le pido a todos ustedes, no que me crean, sino que se preparen, que le pregunten a sus guías qué es lo que deben hacer, que dejen de entrar en una posición de miedo y más bien entren en una posición de armonía, de paz, para que ustedes puedan recibir la guía de cada uno de sus guías espirituales, para que ustedes puedan saber qué hacer, a quién dejar entrar, a cuándo salir, si deben almacenar comida, si deben salir de sus ciudades o el lugar donde ustedes deben irse si tienen que moverse. Veremos muchísima gente que empezará, como ahora que quiere entrar en Estados Unidos, los veo que van a querer salir de Estados Unidos y van a querer salir y emigrar a otros países. Yo no veo que haya un lugar donde uno debería ir. Yo veo que todo el mundo va a estar en constante cambio. Entonces, traten de enfocarse en tener la conexión con sus guías espirituales. Traten de elevar su estado de energía.
de entrar dentro de su ser y de buscar las respuestas no en libros, no en personas, sino dentro de ustedes. Por medio de la meditación y la oración, todo eso es posible. Todos nosotros tenemos las respuestas dentro de nuestro ser, en nuestra alma, con nuestro espíritu. Simplemente hay que saber buscarlas. Espero que esta lectura les haya servido de algo, que ustedes puedan tomar conciencia, verlo con valor, con un lado espiritual, no con miedo, y que esto pueda ayudarlos a todos ustedes para que podamos ser conscientes y podamos cambiar la energía que nosotros mismos radiamos, producimos y emanamos con nuestras palabras, nuestros pensamientos, y también con nuestras intenciones y acciones. Yo soy Desiree Tavares, espero que ustedes puedan encontrar un punto de regocijo, de espiritualidad para que ustedes se puedan conectar, estar conscientes y poder cambiar la energía que cada uno de nosotros emanamos, a la cual nosotros somos responsables. Entendamos que los gobiernos son el resultado de lo que nosotros somos. Si queremos paz, debemos estar en paz. Si queremos amor, necesitamos ser amor y vibrar en esa vibración. Si queremos abundancia, debemos ser generosos. Debemos generar abundancia con lo que hacemos en todo aspecto, no solamente con cuestiones económicas, sino también cómo nosotros tratamos y nos comportamos con los demás. Espero que todos ustedes puedan compartir estos videos en sus páginas sociales y que les sirva de algo a cada uno de los que participan y ven este video. Les agradezco sus comentarios positivos, también los negativos. Espero que ustedes vivan en armonía, que dejen de pelear, que dejen de discutir, que nos autoanalicemos cada uno de nosotros para que nosotros podamos más que nada cambiar el mundo de acuerdo a nuestras acciones. Yo soy Desiree Tavares, nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga. Adiós. Un beso para todos.